En las montañas de Boyacá, Colombia, hay un lugar donde el aire todavía huele a desinfectante y a muerte. El Sanatorio de Armenia fue construido en 1934 para curar la tuberculosis, pero terminó siendo un cementerio de 200 almas que nunca pudieron respirar. Enfermeras jóvenes cuidaban a pacientes moribundos, mientras en el sótano una caverna natural servía de morgue improvisada. Pero lo más perturbador no fue la enfermedad. Fue lo que pasó después de que todos murieran. En 1963, cuando el sanatorio cerró, dejaron los cuerpos en la caverna del sótano. No los enterraron, no los cremaron, los dejaron allí envueltos en sábanas, esperando que alguien los recogiera algún día. Alguien nunca llegó. Hoy, 60 años después, exploradores ilegales que se han colado dicen escuchar algo imposible, voces infantiles cantando en la oscuridad, no adultos tosiendo, ni fantasmas gimiendo, ni llantos. Canciones de niños que nunca nacieron, porque sus madres murieron de tuberculosis en esas mismas camas. Las fotos que han salido muestran camas oxidadas con sábanas amarillentas, jeringas esparcidas por el suelo, radios de los años 50 aún enchufadas a la pared. Pero lo que paraliza a cualquiera que entra es el olor. Una mezcla de formol rancio y algo dulce, como si la descomposición nunca hubiera terminado del todo. En la caverna del sótano, donde están los cuerpos, las linternas nunca duran más de 10 minutos. Las cámaras se apagan solas, y siempre se escucha lo mismo. Risas de niños que juegan en la oscuridad absoluta. Niños que nunca vieron la luz del sol. Niños que nacieron muertos en el sanatorio. Niños que, según dicen, todavía están esperando que alguien venga a buscarlos. El Sanatorio de Armenia no fue solo un hospital. Fue una trampa mortal construida en uno de los lugares más remotos de Colombia, donde el gobierno creía que el aire puro de las montañas podría curar lo que la medicina no podía. Entre 1934 y 1963, la tuberculosis se llevó a más de 200 personas allí. Pacientes que llegaron esperanzados, médicos que se infectaron tratando de salvarlos, enfermeras que se enamoraron de los moribundos y murieron a su lado. Todos terminaron siendo parte del mismo ciclo: llegar con esperanza, toser sangre durante meses y morir en camas de hierro oxidadas mientras el viento frío de la montaña entraba por las ventanas rotas. Pero lo que hace único a este sanatorio abandonado no es solo la cantidad de muertos, ni el hecho de que haya quedado completamente congelado en el tiempo desde 1963. Es lo que dejaron atrás cuando cerraron las puertas para siempre, cuerpos sin enterrar apilados en una caverna natural del sótano, equipos médicos esparcidos como si todos hubieran salido corriendo sin avisar, y sobre todo, los relatos aterradores de exploradores modernos que entran ilegalmente y juran escuchar niños jugando, cantando y riendo en lugares donde nunca hubo niños vivos. Si te gustan las historias de lugares malditos, hospitales embrujados y casos reales donde la muerte nunca se fue del todo, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate hasta el final. Y déjame en los comentarios: si pudieras entrar al sanatorio de Armenia con una linterna y una cámara, ¿te atreverías a bajar al sótano donde están los cuerpos o preferirías que los niños fantasmas sigan jugando solos en la oscuridad? Colombia, años 30. La tuberculosis no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte lenta, dolorosa y pública. Los enfermos tosían sangre, se quedaban sin aire, adelgazaban hasta que sus huesos parecían querer atravesar la piel. Las familias los escondían por vergüenza. Los hospitales urbanos los rechazaban por miedo al contagio. No había cura, no había esperanza. Solo había una cosa clara: si te infectabas, ibas a morir. La pregunta no era si morirías, sino cuánto tiempo tardarías en hacerlo. El gobierno colombiano, desesperado,
decidió construir sanatorios especializados en zonas remotas del país. La idea era simple: aislar a los enfermos para que no contagiaran a las ciudades y apostar a que el aire puro de las montañas, combinado con descanso absoluto, pudiera frenar la enfermedad. No era medicina basada en ciencia sólida, era una apuesta desesperada, pero era lo único que tenían. En 1934 escogieron un terreno en las montañas de Boyacá, cerca del municipio de Armenia. El lugar era perfecto en el papel: altitud elevada, aire frío y limpio, lejos de cualquier población grande. Había árboles por todos lados, silencio absoluto y una enorme caverna natural bajo el terreno. Esa caverna fue vista como una ventaja. Serviría para almacenar provisiones, equipos médicos, cualquier cosa que necesitara estar fresca y protegida del calor. Nadie imaginó entonces que, en poco tiempo, esa caverna se convertiría en el depósito de cadáveres más grande y olvidado del país. La construcción del sanatorio fue rápida. Edificio de 2 pisos, paredes gruesas de ladrillo, ventanas grandes para que entrara luz y aire. Tenía salas de hospital con camas individuales, un quirófano pequeño, una sala de rayos X, baños compartidos, cocina y habitaciones para el personal médico. Todo parecía moderno para la época. Todo parecía pensado para salvar vidas. Pero había un detalle arquitectónico que, con el tiempo, se volvió siniestro. Las escaleras que bajaban al sótano eran estrechas, empinadas y oscuras, como si hubieran sido diseñadas para bajar cosas y no volver a subirlas. Los primeros pacientes llegaron en 1935. Campesinos de la región, trabajadores de fincas remotas, gente pobre que no tenía acceso a hospitales en las ciudades. Todos llegaban con la misma esperanza: este lugar los curaría. El aire puro de la montaña, la comida caliente, las enfermeras capacitadas, los médicos jóvenes formados en Bogotá. Todo eso tenía que funcionar. Pero la tuberculosis no negociaba con esperanzas. Las primeras muertes comenzaron a las pocas semanas. Un hombre de 40 años, agricultor, tosió sangre durante 3 días seguidos hasta que su cuerpo simplemente dejó de responder. Una mujer embarazada de 22 años dio a luz a un bebé que nació sin poder respirar, con los pulmones llenos de líquido infectado. Un adolescente de 16 años se ahogó en su propia sangre mientras dormía. Los médicos hacían lo que podían: inyecciones de calcio, reposo absoluto, dietas ricas en proteínas. Pero nada funcionaba. La enfermedad seguía avanzando, implacable. Las enfermeras, muchas de ellas mujeres jóvenes que habían estudiado en conventos o escuelas rurales, se enfrentaban a una realidad brutal. No estaban preparadas para ver cómo cuerpos humanos se descomponían lentamente mientras todavía respiraban. No estaban listas para limpiar sangre cada mañana, para cambiar sábanas empapadas en sudor frío, para sostener manos de pacientes que sabían que iban a morir esa noche. Y aún así, lo hacían. Día tras día, noche tras noche, turnos de 12 horas, a veces más, porque alguien tenía que hacerlo. El sanatorio se convirtió en un lugar donde la muerte no era un evento puntual, sino un estado permanente. Cada cama tenía un ocupante que estaba muriendo. Cuando uno moría, limpiaban rápidamente la cama y traían al siguiente. No había tiempo para luto. No había espacio para ceremonias. Los cuerpos se envolvían en sábanas blancas, se bajaban por las escaleras estrechas al sótano y se apilaban en la caverna natural. Al principio intentaban llevar un registro, nombres, fechas, causas de muerte, pero con el tiempo los registros se volvieron menos precisos. Luego directamente dejaron de escribirlos. La caverna del sótano empezó a llenarse. Al principio, los cuerpos se colocaban con cuidado, separados, con cierto respeto. Pero a medida que las muertes se aceleraban, el espacio se volvió escaso. Empezaron a apilarlos,
cuerpos sobre cuerpos, algunos envueltos en sábanas, otros solo cubiertos con una manta vieja. El olor en el sótano se volvió insoportable. Incluso con las puertas cerradas, subía por las escaleras y se filtraba en los pasillos del hospital. Los nuevos pacientes que llegaban preguntaban ¿qué era ese olor? Las enfermeras mentían, es el desinfectante, pero todos sabían la verdad. Para los años 40, el sanatorio ya había perdido cualquier rastro de esperanza. Ya no era un lugar de curación, era un lugar donde la gente iba a morir rodeada de otros que también estaban muriendo. Los médicos que llegaban frescos de la universidad se daban cuenta en pocas semanas de que nada de lo que habían aprendido servía contra la tuberculosis. Las enfermeras eran las que más sufrían, expuestas constantemente al contagio. Muchas solteras que vivían en el sanatorio y pasaban años sin ver a sus familias. Algunas desarrollaron relaciones románticas con los pacientes, enamorándose en silencio en ese aislamiento casi total del mundo exterior. Para 1950, el sanatorio de Armenia ya tenía una reputación sombría en toda la región. La gente local evitaba pasar cerca. Decían que por las noches se escuchaban toses y gemidos que salían del edificio. Decían que las luces de las ventanas parpadeaban sin razón. Los campesinos que vivían en las montañas cercanas evitaban el camino que pasaba frente al sanatorio, prefiriendo dar rodeos largos. Porque todos sabían que ese lugar ya no era un hospital, era un cementerio donde los muertos todavía respiraban un poco antes de bajar al sótano para siempre. Para comienzos de los años 60, el mundo había cambiado. Los antibióticos modernos habían llegado. La tuberculosis, que antes era una sentencia de muerte casi segura, empezó a ser controlable. Los sanatorios, esos lugares remotos donde la gente iba a morir lentamente, se volvieron obsoletos de un día para otro. El sanatorio de Armenia no fue la excepción. En Bogotá, en las grandes ciudades, los médicos ya hablaban de cerrar esos cementerios blancos. La orden de cierre llegó en 1963. Para algunos fue un alivio, para otros una condena. Los pacientes que aún estaban vivos fueron transferidos a hospitales urbanos. Se organizaron camiones, ambulancias, listas. Algunos enfermos, demasiado débiles, murieron antes de llegar a su nuevo destino. Otros nunca llegaron a adaptarse a la idea de abandonar la montaña. Habían pasado años allí. El sanatorio, por más siniestro que fuera, era lo más parecido que tenían a un hogar. Ese último mes fue caótico. Había que empacar equipos, medicamentos, documentos. Las enfermeras corrían de un lado a otro, intentando cerrar una historia que llevaba casi 30 años escribiéndose con sangre. Los médicos discutían qué llevar y qué dejar. El personal administrativo se preocupaba por papeles, firmas, sellos. Mientras tanto, en el sótano, la caverna seguía llena de cuerpos envueltos en sábanas que nadie tenía tiempo de mirar. La decisión más cruel se tomó en silencio. Los muertos no se moverían de allí. Era demasiado caro, demasiado complicado, demasiado inútil trasladar cadáveres viejos a un cementerio oficial. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Los muertos del sanatorio de Armenia se quedarían en la caverna. Habían muerto olvidados y seguirían olvidados bajo tierra. Lo importante para las autoridades era cerrar el edificio, no cerrar las historias. El último día, cuando el sanatorio dejó de funcionar oficialmente, hubo una sensación extraña en los pasillos. Las camas estaban vacías, no se escuchaban toses, no había gemidos, ni llantos, ni órdenes médicas, solo el viento que entraba por las ventanas moviendo cortinas desgastadas. Algunos miembros del personal caminaban por última vez por los corredores, tocando las paredes,
como si se despidieran de un ser vivo que estaba a punto de dormir para siempre. Las enfermeras fueron las últimas en salir. Muchas habían perdido pacientes, amigas y salud dentro de ese edificio. Sabían que nunca volverían. Algunas lloraron en silencio. Otras se fueron en absoluto silencio, con la mirada fija en el suelo. Nadie quería mirar hacia la puerta que llevaba al sótano. Sabían lo que había allí abajo. Sabían que era injusto. Sabían que estaban abandonando a más de 200 personas en una tumba improvisada. Pero también sabían que no podían hacer nada. Cuando la última puerta se cerró, el sanatorio de Armenia quedó en manos del tiempo. Las paredes comenzaron a agrietarse. El techo empezó a dejar pasar el agua de lluvia. Los vidrios se rompieron poco a poco, víctimas del viento, de las piedras lanzadas por curiosos, del simple desgaste. Las camas, con sus estructuras metálicas, comenzaron a oxidarse. Las sábanas a volverse amarillas, luego marrones, luego parte del polvo. Durante las décadas siguientes, el edificio permaneció oficialmente abandonado, sin guardias, sin mantenimiento, sin nadie que se preocupara por lo que ocurría ahí dentro. Los campesinos de la zona evitaban acercarse. Algunos lo hacían por respeto, otros por miedo. Decían que en ciertas noches las luces de los pasillos se encendían solas, aunque el edificio no tuviera electricidad activa desde años atrás. Decían que el eco de toses y gritos de dolor seguía saliendo por las ventanas rotas cuando el viento soplaba desde el sur. Hubo intentos de ocupar el edificio para otros fines: escuela rural, centro comunitario, refugio agrícola. Ninguno prosperó. Siempre ocurría algo. Herramientas desaparecían. Animales enfermaban sin explicación cuando los dejaban pastar cerca. Un trabajador se cayó por una escalera que todos conocían bien, como si alguien le hubiera empujado. Los rumores crecieron. El sanatorio no quería ser otra cosa, era lo que era, y no pensaba permitir que lo convirtieran en algo distinto. El sótano, mientras tanto, se hundía en la oscuridad y el olvido. El olor que antes subía por las escaleras se fue mezclando con humedad y moho, pero nunca desapareció del todo. Cualquier persona lo bastante valiente como para abrir la puerta y bajar unos pasos sentía inmediatamente una mezcla de náusea y mareo. No era solo el hedor, era la sensación, casi física, de estar entrando en un lugar que no quería visitas. Con el paso de los años, los jóvenes de la zona empezaron a usar el sanatorio como prueba de valentía. Si quieres demostrar que no tienes miedo, entra de noche. Algunos se limitaban a cruzar el umbral y salir corriendo. Otros llegaban a las salas principales, iluminando con linternas las camas oxidadas, los frascos de vidrio, los viejos equipos médicos. Pero casi nadie se atrevía a bajar al sótano. No por las historias de fantasmas de enfermos, sino por otras historias, más recientes, que hablaban de algo mucho más extraño. Porque según los pocos que se aventuraron hasta las escaleras del sótano, lo que se escuchaba allí abajo no eran toses, ni gemidos, ni gritos de dolor. Eran risas, voces pequeñas, canciones, como si, en la caverna donde yacían los restos de cientos de adultos, hubiera algo completamente distinto a lo que cualquiera esperaría encontrar. Niños jugando en la oscuridad absoluta. Las historias sobre los niños del sótano empezaron como susurros entre adolescentes. Chicos que se habían atrevido a entrar al sanatorio contaban, en voz baja, que habían escuchado algo raro cuando se acercaban a la puerta que llevaba al sótano. No era el tipo de ruido que uno espera en un lugar embrujado. No eran lamentos, no eran cadenas arrastrándose, no eran pasos pesados, eran voces agudas, como de niños, murmurando algo que, de lejos, sonaba casi como una canción. Al principio, nadie les creyó. ¿Niños? ¿En un sanatorio donde solo había adultos enfermos de tuberculosis? Parecía una broma, pero los relatos comenzaron a repetirse. Personas distintas, en momentos diferentes, describían cosas parecidas.
risas suaves, palabras entrecortadas, una melodía infantil tarareada en la oscuridad, siempre en el mismo lugar, siempre cuando se acercaban demasiado a la puerta del sótano. Con el tiempo, la explicación se volvió más siniestra. Los ancianos del pueblo, los que todavía recordaban los tiempos del sanatorio en funcionamiento, empezaron a hablar de algo que casi nadie mencionaba: mujeres embarazadas con tuberculosis. Algunas llegaban ya avanzadas en la gestación. Otras quedaban embarazadas dentro del sanatorio, producto de relaciones con pacientes o con personal. La mayoría de esos embarazos terminaba en tragedia. Bebés que nacían prematuros, sin fuerza, sin pulmones capaces de luchar contra la enfermedad que ya corría por su sangre. Esos recién nacidos, según los pocos registros que quedan, no eran trasladados a ningún hospital infantil. No había lugar para ellos. El sanatorio era un sitio de adultos moribundos, no una maternidad. Cuando los bebés nacían muertos o morían a los pocos minutos, sus pequeños cuerpos eran envueltos en telas y bajados al mismo sótano donde reposaban los adultos. No tenían nombre, no tenían ataúd, no tenían ceremonia. Eran, a ojos de la administración, parte del problema. Si los relatos de los ancianos son ciertos, en esa caverna no solo hay huesos de hombres y mujeres, también hay huesos diminutos, mezclados entre sábanas podridas, pegados a paredes húmedas, perdidos entre montones de restos humanos. Bebés que nunca respiraron aire puro, que nunca sintieron el sol en la piel, que nunca fueron sostenidos por sus madres fuera de una cama de hospital. Con este contexto, las risas infantiles dejan de parecer una broma y se convierten en una posibilidad perturbadora. Exploradores modernos, armados con cámaras y linternas, han intentado documentar lo que ocurre allí. Algunos videos subidos a Internet muestran cosas que resultan difíciles de explicar. Orbes de luz que se mueven de forma errática, como si danzaran, sombras pequeñas cruzando el campo de visión. Grabaciones de audio donde, después de limpiar el ruido, se distinguen claramente palabras como ven o juega. En 2018, un grupo de jóvenes entró de noche y se acercó, como todos, a la puerta del sótano. Uno de ellos dejó una grabadora encendida en el primer escalón y retrocedió con el resto del grupo. Durante media hora, el aparato registró solo viento, crujidos de la estructura y algún insecto perdido. Pero, en el minuto 27, comenzó algo distinto. Una melodía simple como la de una canción de cuna, tarareada por una voz aguda. Luego, otra voz se sumó. Luego, una tercera. No eran voces de adultos imitando niños. Había algo en el tono, en el ritmo, que era inconfundiblemente infantil. Cuando los chicos escucharon la grabación al día siguiente, uno de ellos reconoció la canción. Era una vieja nana colombiana que su abuela le cantaba de pequeño. Una canción popular en los años 40 y 50, justo la época en que el sanatorio estaba en su peor momento. Justo la época en que esos bebés vivieron o murieron sin salir jamás del edificio. La teoría que muchos manejan en el pueblo es simple y devastadora. Esos niños nunca llegaron a irse. Sus cuerpos quedaron en la caverna, olvidados junto con los de los adultos. Pero sus voces, sus ganas de jugar, su necesidad de ser vistos, siguen ahí. No conocen el mundo exterior. No saben qué es el sol, la lluvia, el patio de una escuela. Lo único que conocen son pasillos fríos, camas metálicas, paredes húmedas y la oscuridad absoluta de una caverna sin luz. Tal vez por eso, cuando escuchan pasos, cuando ven la luz temblorosa de una linterna acercarse a la puerta del sótano, se emocionan. Corren hacia el sonido, ríen, cantan, llaman, no porque quieran hacer daño, sino porque creen, una vez más, que alguien por fin vino a buscarlos. Las enfermeras del sanatorio de Armenia no eran solo trabajadoras, eran las verdaderas guardianas de ese lugar de muerte. Muchas llegaron siendo chicas de 18 o 20 años,
recién salidas de escuelas rurales o conventos. No estaban preparadas para lo que encontrarían. Cuerpos que se descomponían vivos, pacientes que tosían sangre en sus uniformes blancos, noches enteras limpiando vómito y cambiando sábanas empapadas en sudor frío. Pero algo pasó con el tiempo. Se encariñaron con los pacientes. No era raro. Estaban aisladas en las montañas, sin familia cerca, sin vida social. Pasaban años viendo morir a los mismos hombres. Los conocían mejor que a sus propios hermanos. Escuchaban sus historias de infancia, sus sueños frustrados, sus arrepentimientos. Algunos les escribían cartas, poemas, pequeños regalos tallados en madera, y ellas, a pesar del riesgo, se enamoraban en silencio. Había casos famosos entre los viejos del pueblo. Una enfermera de 24 años cuidó durante 18 meses a un maestro de escuela que tallaba ángeles de madera. Él murió en sus brazos. Ella pidió ser enterrada con esa figura. Otra enfermera, viuda joven, se enamoró de un paciente carpintero. Cantaba para él cada noche hasta que la tuberculosis también se la llevó. Pidió morir en la misma cama. Lo logró. Su cuerpo bajó al sótano envuelto en la sábana que ella misma había cambiado cientos de veces. Cuando las enfermeras se infectaban, cosa que pasaba con frecuencia, no pedían ser transferidas, pedían quedarse, decían que no querían abandonar a sus pacientes. Algunas hacían promesas en voz baja: volveré por ti, te esperaré del otro lado, no te dejaré solo. Y cuando morían, sus cuerpos también terminaban en la caverna, mezclados con los de aquellos a quienes habían cuidado hasta el final. Exploradores modernos que han entrado dicen escuchar voces adultas mezcladas con las infantiles. No son gritos ni lamentos, son susurros calmantes. Ya voy, mi amor, duerme tranquilo, aquí estoy. Voces de mujer, con acento boyacense, hablando como si todavía estuvieran de turno, como si el sanatorio nunca hubiera cerrado para ellas. La teoría local es escalofriante. Las enfermeras que murieron allí hicieron un pacto. Prometieron cuidar de los niños fantasmas, de los bebés que nunca vivieron, hasta que sus madres regresaran. Pero las madres nunca volvieron. Los cuerpos de las madres también están en la caverna. Ahora, enfermeras muertas cuidan niños que nunca respiraron, en un ciclo eterno de turnos que nunca terminan. En 2021, un explorador dejó un grabador cerca del sótano durante 45 minutos. Cuando lo recuperó, el audio tenía una conversación clara. Una voz infantil diciendo: «Mami, juega conmigo». Segundos después, una voz adulta de mujer respondiendo: «Ya voy, mi amor, espera un poquito». La grabación se cortó abruptamente. La batería del grabador estaba completamente descargada. Los viejos del pueblo dicen que las enfermeras son las más peligrosas. No atacan, no asustan, solo llaman. Si escuchas tu nombre siendo pronunciado por una voz femenina suave, con ese tono cansado pero cariñoso de alguien que acaba de terminar un turno de 12 horas, debes salir inmediatamente. Porque según cuentan, una vez que te llaman, ya no sales igual. Hoy, el sanatorio de Armenia es zona absolutamente prohibida. Las autoridades locales imponen multas severas a cualquiera sorprendido cerca del edificio. Colocan carteles de «prohibido el paso» y patrullan ocasionalmente los caminos de acceso. Pero nada de esto detiene a los exploradores. Cada año, nuevos grupos llegan con linternas nuevas, cámaras cargadas al 100%, baterías extras, walkie-talkies, drones, medidores EMF. Entran convencidos de que serán los primeros en desenmascarar lo que ocurre allí dentro. El patrón es siempre idéntico, como si el sanatorio tuviera un guión preestablecido. Primero, recorren las salas principales. Graban las camas oxidadas con colchones hundidos y amarillentos. Fotografían jeringas hipodérmicas tiradas en el suelo, cubiertas de polvo grueso. Encuentran papeles médicos con nombres de pacientes muertos hace 6 décadas,
fechas de ingreso, diagnósticos escritos a mano con tinta desvaída, radios de transistor de los años 50, todavía enchufados a tomas sin electricidad, botellas de formol vacías, frascos de vidrio con restos de órganos preservados, todo congelado exactamente como estaba el día del cierre. Al principio, se ríen nerviosamente, hacen bromas sobre fantasmas tuberculosos, se toman selfies frente a las camas más deterioradas, hasta que alguien menciona inevitablemente el sótano. Es como una ley no escrita de exploración paranormal. Quien entra al sanatorio de Armenia tarde o temprano quiere saber qué hay abajo. La puerta del sótano es inconfundible, madera gruesa, reforzada con barras de hierro oxidadas, cerrada con un candado enorme que lleva colgando desde 1963. Algunos grupos logran forzarla con ganzúas o cortándola con sierra eléctrica. Otros prefieren solo asomarse, iluminando con linternas potentes los primeros escalones. Lo que encuentran es siempre igual: escaleras de cemento empinadas, resbalosas por la humedad constante, que bajan unos 20 metros hasta la caverna natural. Paredes cubiertas de musgo negro, charcos de agua estancada reflejando la luz de las linternas. Y ese olor inconfundible que golpea como un puñetazo. Formol rancio mezclado con algo dulce, dulzón, como descomposición orgánica que nunca terminó del todo el proceso. Las linternas duran exactamente 10 minutos. No importa si son LED de última generación con baterías de litio. No importa si llevan 3 de repuesto. Siempre, sin falta, a los 10 minutos se apagan todas al mismo tiempo. Las cámaras graban estática blanca, luego negra. Los teléfonos pierden señal, aunque tengan cobertura completa arriba. Los walkie-talkies emiten interferencia, como si algo los estuviera bloqueando deliberadamente. Y entonces empiezan los sonidos. No son toses como uno esperaría en un sanatorio de tuberculosis. No son gemidos de dolor, ni cadenas arrastrándose, ni pasos pesados de adultos. Son risas, voces agudas, pequeñas, infantiles, murmullos que suenan como ven, juega, mami. Canciones de cuna colombianas tarareadas con voces que no superan los 6 años. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. Siempre las mismas canciones, siempre las mismas voces, siempre desde la oscuridad absoluta de la caverna. En 2018, un grupo de youtubers colombianos bastante conocidos grabó lo que se considera el video más impactante del sanatorio. Entraron preparados: cámaras GoPro, luces LED, 2 drones, grabadoras profesionales. Todo funcionó perfectamente durante 45 minutos. Corrieron las salas, el quirófano, las habitaciones del personal, hasta que decidieron abrir la puerta del sótano. El líder del grupo bajó los primeros 10 escalones con una GoPro en el pecho. La cámara captó perfectamente las paredes húmedas, los charcos, el olor visible en la niebla de humedad. De repente, en el minuto 9:47, la imagen se distorsionó. Aparecieron orbes de luz blanca moviéndose rápidamente de izquierda a derecha como luciérnagas enloquecidas. Se escuchó claramente una risa de niña diciendo: «¡Mira quién vino!». La cámara se apagó a los 10 minutos exactos. Cuando el explorador subió corriendo, estaba pálido como muerto. Juró que sintió manitas pequeñas tirando de su pantalón desde abajo. En 2021, investigadores paranormales profesionales de Bogotá entraron con equipo mucho más sofisticado: cámaras térmicas FLIR, medidores de campo electromagnético Tri-Field, grabadoras EVP múltiples, drones con visión nocturna. Durante las primeras 2 horas, todo registró lecturas normales. Temperatura ambiente 14 grados, campo magnético estable, ningún EVP detectable. Pero cuando abrieron la puerta del sótano, los medidores enloquecieron. Las cámaras térmicas mostraron 17 puntos de calor pequeños, del tamaño de niños, de 4 o 6 años, moviéndose rápidamente en patrones circulares dentro de la caverna. No eran ratas,
No eran animales, eran formas humanoides pequeñas, corriendo en círculos, como jugando a la rayuela. Los medidores EMF saltaron de 0.2 a 8.7 miligauss en segundos. Las grabadoras EVP captaron «Mami, ven a jugar conmigo», repetido 14 veces en 3 minutos diferentes. Una voz claramente identificable de niña de unos 5 años. El dron con visión nocturna enviado al sótano duró exactamente 3 minutos y 14 segundos antes de caer bruscamente. El video recuperado mostraba algo escalofriante. Siluetas pequeñas, perfectamente definidas, corriendo hacia la luz del dron, estirando manitas, saltando. Una voz de niña diciendo claramente, «Al fin viniste», antes de que la imagen se cortara en estática. Cuando recuperaron el dron del suelo húmedo, tenía arañazos diminutos en las hélices, como si algo pequeño lo hubiera agarrado con uñas. Las grabadoras de audio dejaron el testimonio más perturbador. Después de limpiar el ruido de fondo, se distinguen conversaciones completas. Una voz infantil. «¿Cuándo viene mami?» Voz adulta femenina con acento boyacense. «Ya voy, mi amor. Espera un poquito». Voz infantil. «Corre que te alcanzo». Risas múltiples, aplausos infantiles. Y de fondo, constantemente, alguien tarareando «Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor». Hoy los locales tienen reglas no escritas para quien se atreva a entrar. Lleva siempre 2 linternas. La primera se apagará a los 10 minutos. La segunda es para salir corriendo. Nunca vayas solo. 2 personas mínimo. Nunca grabes audio cerca del sótano después de las 10 de la noche. Y lo más importante, si escuchas tu nombre, siendo llamado por una voz infantil o femenina suave, sal inmediatamente. No respondas. No mires atrás. No intentes grabarlo. Algunos exploradores que han entrado dicen que las experiencias no terminan al salir del sanatorio. Durante semanas después, escuchan risas en sus casas cuando están solos. Canciones de cuna que suenan desde habitaciones vacías. Pasos pequeños corriendo por los pasillos a medianoche. Uno de ellos, entrevistado en 2023, dijo que su hija de 4 años empezó a hablar con amigos invisibles que conoció en la montaña. Nunca le contó sobre el sanatorio. El sanatorio de Armenia no es una casa embrujada de película. Es un hospital donde 200 personas murieron esperando ser curadas. Donde enfermeras enamoradas de pacientes moribundos hicieron promesas que aún intentan cumplir. Donde bebés que nunca respiraron aire puro fueron olvidados en una caverna húmeda. Y donde, 60 años después, esos niños todavía juegan, todavía cantan, todavía esperan que alguien por fin venga a buscarlos desde la oscuridad donde nadie los fue a recoger nunca. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Irías a explorar este sanatorio con una linterna y una cámara, sabiendo que las luces duran solo 10 minutos y que los niños podrían llamarte por tu nombre? ¿O prefieres que sigan jugando solos en la caverna donde sus madres murieron hace más de medio siglo?